buenas tardes, amigos y amigas de Alex Comunica. Bienvenidos a este miércoles de marzo, hoy con un buen amigo y colaborador de la casa. Él es psicólogo clínico, terapeuta de pareja y pensador humanista, autor de numerosos libros de autoayuda como El secreto de la autoestima y otros libros que ya tuvimos el placer de presentar la semana pasada aquí en Alex Comunica y del que hoy también os haremos alguna mención de este libro. Antes de nada, antes de presentaros a nuestro amigo Antonio Bolinches. Buenas tardes, estás? Antonio, bienvenido. Gracias. Encantado de estar contigo. Por volver a tu casa, Alex Comunica. Antonio, me ha dejado perplejo un poquito el título de la entrevista hoy. Deja de alardear. Bueno, uno de los aforismos de mi libro dice precisamente que quien se alaba se denigra. Son los demás los que han de hablar bien de nosotros, no nosotros mismos. Nosotros deberíamos actuar de manera tal que mereciéramos las alabanzas. Pero evidentemente, si tú te alabas a ti mismo, caes en el narcisismo y eso no es un indicio de madurez. Por tanto, obrar rectamente, hacer lo que crees que has de hacer y que los demás reconozcan. Eso es lo que refuerza tu autoestima y tu seguridad personal. Casi siempre quien se alaba a sí mismo no solo se denigra, porque genera un efecto contrario al deseado, sino que además está demostrando o su inmadurez, o su neurosis, o su intento de neutralizar sus propias inseguridades. Por tanto, que hagamos cosas dignas de alabanza no quiere decir que nos tengamos que alabar nosotros. Que nos alaben los demás si reconocen que eso tiene un determinado mérito o valor. Efectivamente, buscamos muchas veces, ¿no?, de forma inconsciente, sentirnos que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien y caer en esa autoalabanza propia, ¿no? Pero es cierto, a mí, por ejemplo, me gusta mucho ver esa cualidad en los demás. Es algo que además me gusta también compartirlo porque creo que es bonito, ¿no? Cuando viene de alguien de fuera que está compartiendo contigo algo positivo que ve en ti, como tú bien decías, Antonio, te lo está compartiendo, yo creo que eso es mucho más bonito que no autoflagelarse ulo mismo, ¿no? Diciendo lo bueno que es y lo guapo que soy. Es el narcisismo, ya lo estudió Freud en los años 30 del siglo pasado, o sea, hace casi 100 años, pero curiosamente es un tema que está de moda. Mira, precisamente viene un autor francés que me han pedido que la editorial que lo tiene publicado en español, que es Aspa, me ha pedido que presente al autor y el libro en Barcelona, que son Los perversos narcisistas. Ese narcisista que no solo se autoalaba, sino que en algún sentido crea una dinámica contigo para que tú te conviertas en un acólito de él, que tú dependas de ser amigo de él y que tú lo que sientas como importante de ti no es nada tuyo. En comparación a lo suyo. Sino el hecho que eres amigo mío, ¿ya? Y entonces yo creo una relación dominancia-sumisión. Tú eres sumiso, procuras agradarme, procuras servirme, procuras elogiarme, porque eso es lo que hace que yo te considere amigo tuyo. Pero bueno, sirve para amistad y sobre todo para las relaciones de pareja. Dominancia, sumisión. Claro, un narcisista, en lugar de decirle a su pareja, qué bien estoy contigo, le diría, qué bien estás conmigo, ¿verdad? ¿Cuánto te aporto, no? Y mira qué guapo soy, ¿no? En lugar Exactamente. Tu libro, Mis mejores pensamientos, que como comentaba ya lo presentó Antonio, y creo que si no me has dicho mal, Antonio, lo presentas mañana también en Madrid. Mañana lo presento en la Casa del Libro de Madrid. Un libro muy recomendable, Antonio, que yo lo acabo de ver ahora, me lo ha pasado Andrea hace un rato y me lo he estado estudiando un poquito esta tarde. Y ha habido algunas frases que contiene el libro, ¿no? Porque son frases cortitas, 700 aforismos. 700 aforismos, o sea, dan para muchas 58 años escribiéndolo. 58 años. Claro, porque todos son aforismos míos y el primero de los que consta aquí
lo creé cuando tenía 18 años. Tengo 75, 58 años para escribirlos. Claro que no he estado los 58 años escribiendo, ¿no? Pero sí que los he creado durante estos 58 años. Calculé que había creado unos 20.000 aforismos, de los cuales unos 2.000 creo que son buenos. Y estos son los mejores, según mi criterio. Que sean mis mejores aforismos no quiere decir que sean buenos para ti. Espero que sean buenos para ti y para el público. ¿Qué entiendo por buenos? Que sirvan de algo al lector, que le ayuden a la reflexión, que vean un elemento inspirador de comportamiento, que les permita de alguna manera fijarse objetivos y encontrar en alguno de los axiomas, aforismos o reflexiones ideas estimulantes que les ayuden a mejorar, a perseverar en lo que necesiten perseverar. Te voy a compartir alguno, Antonio, de los que yo he leído y que me han llamado la atención, si quieres, y los compartimos con la audiencia, porque como tú dices, ¿no? Estos son los que a mí me han llamado la atención dentro del tiempo que he tenido de... Claro, fíjate que al final recomiendo que la persona haga su propia selección y elija los que más les gusten para inspirarles al servicio de lo que ellos consideren. Puede ser el amor, puede ser un proyecto profesional, puede ser un proyecto de mejora de la seguridad. En definitiva, todos no tenemos las mismas necesidades. Por eso hay 4 grupos, unos dedicados a mis 2 ámbitos de actividad profesional, ya pareja, amor y sexualidad, el otro autoayuda y superación personal, y luego 2 como ciudadano, no solo como profesional, sobre la sociedad que nos toca vivir, el envejecimiento, y otro sobre la competitividad social, la política, los políticos, en fin, cuestionando un poco el modelo de sociedad en el que nosotros mismos nos hemos orientado y que somos los únicos que podremos reorientarlo. Que es un poco el propósito de vuestro trabajo. Por eso siempre que vengo os felicito, porque solo desde la mejora personal podremos crear un mundo mejor. Así es. Hacer te ayuda a ser. Exactamente. Porque muchas veces queremos ser sin hacer. Exacto. Es más, decía Immanuel Kant que la manera de ser es hacer. Y eso es cierto cuando somos jóvenes. Si uno hace cosas buenas, se le considera bueno. Si uno trabaja, se hace trabajador. Si uno madura, consigue la madurez. Por tanto, cuando somos jóvenes, recojo esa idea de Kant con ese juego de palabras, que es hacer te ayuda a ser. No hay duda. Ahora bien, Lao Tse planteaba la hipótesis contraria. Y a veces en mis talleres sobre autoestima y seguridad personal, le planteo a los asistentes esa dialéctica. Le digo, ¿qué opináis de lo que dice Kant y de lo que dice Lao Tse? Kant dice que la manera de ser es hacer. En cambio, Lao Tse dice lo contrario. La manera de hacer es ser. Y muchos dudan, pero pronto encuentran la respuesta y intuitivamente entienden que los dos tienen razón. Kant tiene razón cuando somos jóvenes, porque cuando yo soy joven he de hacer para ser. Claro. Pero ¿qué ocurre si yo voy haciendo lo que debo hacer para convertirme en quien quiero ser? Cuando ya soy quien quiero ser, entonces, claro, actuar maduramente cuando uno es maduro no tiene mérito. Luego, a partir de cierto momento, es cierto lo que decía Lao Tse, que la manera de hacer es ser. Porque si yo soy maduro, mi comportamiento será maduro. Si yo soy trabajador, pues no lo encuentro ningún mérito a manifestar lo que ya soy. Lo que tiene mérito en la vida es convertirte en quien quieres ser.
Porque claro, si yo quiero ser psicólogo, he de estudiar psicología. Pero cuando soy psicólogo, ya no he de estudiar psicología, ya la tengo, la he de aplicar. Y puesto que soy psicólogo, el hacer es consecuencia de lo que soy. Cuando estudiaba, me hice psicólogo. Cuando soy psicólogo, hago de psicólogo. Interesante estas dos versiones. Esta me ha gustado mucho también, Antonio, y un poquito al hilo de lo que hablábamos al principio, ¿no? De dejar de alardear, y es que habla de la mejor forma de convencer a una persona es escucharla. Pues, eso lo podríamos... Me río porque hoy y ayer hemos tenido el debate de la moción de censura, ¿no? Y cuando hablo de la actitud adecuada para entender a los demás, decía Machado que ayudarme a comprender lo que os digo, yo os lo explicaré mejor. O sea, si tú quieres entenderme, no solo me vas a entender, sino que al ver en ti la intención de entenderme, yo me voy a explicar mejor. A eso lo llamo yo, y se llama dentro del lenguaje psicológico humanista, digamos, la atención activa y, digamos, la comunicación comprensiva, comprensión empática. Como tú me quieres entender, intentas entender mi mundo expresivo. Y entonces, por eso me reí al principio, porque ayer y hoy tenemos una muestra perfecta de lo que debemos hacer para no ser como hemos de ser. Fíjate lo que hacen los políticos. No escuchan para entender, escuchan para replicar. Y eso es un ejemplo nefasto para nuestra sociedad. Hemos de escuchar para entender. Por eso cuando alguien me dice, oye, ¿qué es la comprensión empática? Digo, mira, es muy sencillo. Mirar lo que hacen los políticos en sus debates parlamentarios y hacer lo contrario. Hacer exactamente lo contrario. Ya tenéis la fórmula. Sí, porque además lo que tú comentas, Antonio, o sea, ellos hablan para replicar o escuchan para replicar y también para alardear. Totalmente. Porque todo lo que escuchas completamente es que se están echando los cacharros. Yo sé más unos que a tú, otros continuamente. te pongo en ridículo a ti, yo estoy en lo cierto, tú estás equivocado. Ese modelo es nefasto. O sea, parte de los problemas de nuestra sociedad, en esto coincido con Eduard Punset, que por otro lado fue primero político y fue ministro con Adolfo Suárez. Pero Eduard Punset en su última época, cuando tenía el programa Redes, con el que yo había colaborado también, él comentaba que uno de los grandes problemas de nuestra sociedad es la mediocridad de los políticos. Los políticos se seleccionan por selección social negativa. O sea, no sube el que sabe más, sino el que promete más prebendas, el que compra más voluntades, el que tiene menos ética, el que hace más maniobras para alcanzar el poder. Bien, claro, un futbolista está allí porque sabe jugar a pelota, un ingeniero porque sabe de ingeniería. La pregunta es cuáles deberían ser las competencias de los políticos. Debería ser la madurez, la formación, la preparación, la capacidad demostrada. Pero eso, en el ámbito de la política, como no hay baremos específicos de lo que te permite ser un buen político es hacer mala política. O sea, perjudicarte a ti que estás compitiendo conmigo para ser secretario general del partido. Y entonces la pregunta es, ¿quién llegará a secretario general? ¿El más bueno y honrado? No. ¿O el que tiene más capacidad de maniobra y de comprar voluntades? Por eso la política es tan mediocre, porque no hay medidores del perfil que debería tener un político. Encima, la sociedad es competitiva y nos falta ética, pues así vamos a la deriva. Estamos en una sociedad sociopática. Ahora yo, como humanista, precisamente porque todo está tan mal, hago una lectura positiva. Es difícil que no encontremos algo que podamos hacer para mejorar lo que está mal. Lo difícil es mejorar lo que está bien, pero es fácil mejorar lo que está mal. Y en el libro hay varios aforismos dedicados a los políticos. Y uno de ellos digo que hay
dos tipos de políticos honrados: los que con el tiempo dejan la honradez y los que con el tiempo dejan la política. Ese es el problema. Lo que pasa, Antonio, que entonces el problema, yo lo veo más de fondo, está en el pueblo que vamos a votar, ¿no? En este caso. Claro, es que votamos si estamos comprando estos discursos, porque estas conversaciones las tenemos con muchas personas en cualquier sitio, en la peluquería, en el gimnasio. No, es que no aprueban. Todos sabemos en cómo todas las ellos. encuestas, o sea, a los que somos profesores en la universidad, y nos evalúan, y estamos los que tenemos un 9 o más de 9. En cambio, tú ves en las encuestas que se hacen de valoración de los políticos, todos están por debajo del 5. O sea, todos, el que tiene mejor puntuación es un 4,70, 4,80. O sea, el pueblo no aprueba a los políticos, pero claro, elegimos entre lo que hay. Y el problema es que estamos en una selección social negativa. ¿Cuándo las buenas personas se inclinarán a hacer política? Pues difícilmente, porque ellos mismos saben que los malos tienen ventaja. Y es un círculo vicioso que solo podemos mejorarlo desde el crecimiento de cada uno de nosotros. Porque las malas personas tienen ventaja. Ese es el problema de fondo de nuestra sociedad. Por eso muchas veces cuando se dice que atraes lo que vibras, me gusta poner también este ejemplo, ¿no? Estamos dominados por personas que son malas o lo que sea. Faltas de ética. Faltas de ética totales, nos mienten, pero a pesar de eso, no veo ningún político ni que le falte dinero, ni que le falte ningún tipo de lujo. Claro. Además dicen que han de estar bien pagados, no lo dudo, pero no olvidemos que están allí por vocación. Y los que trabajamos por vocación tenemos una doble recompensa: el dinero que ganamos y la satisfacción que nos produce ganar. Claro. ¿Sabes qué porcentaje de la población trabaja en lo que le gusta? Solo alrededor del 15%. Y los políticos están ahí porque quieren ellos. O sea, nadie les ha obligado. O sea, sale de cuando en cuando un Gandhi en la historia de la humanidad, o un Luther King, pero la mayoría están allí porque escalan dentro del partido buscando influencias, buscando recomendaciones, comprando voluntades. Y ahí estamos, que no alcanza el privilegio de estar en el vértice de la pirámide el más preparado, sino el más maniobrero, lo cual, en el mejor de los casos, quiere decir que está comprando voluntades, que hace componendas, que promete prebendas. Evidentemente, esa es la realidad que hemos de cambiar entre todos. Y mis mejores pensamientos, una cuarta parte está dedicada a nuestro modelo sociedad, ese modelo competitivo en el que lo importante no es ser, sino conseguir. Lo importante no es ser, sino tener. Y ahí vemos como políticos que no tenían ningún tipo de preparación, pues de golpe y porrazo, tienen un patrimonio que va más allá de lo que se supone que ganan en el Parlamento, que yo no creo que estén mal pagados. Es más, creo que por lo que hacen y por la capacidad que tienen, están suficientemente pagados. Ojalá hubiera, dentro de unos años, un criterio de opinión, que todos dijéramos: oye, todos estos tíos, estos señores y estas señoras, se lo curran y son competentes y tienen ética y miran por el bien común y empatizan con el electorado que les ha de votar. Un poco utopía, Antonio. Claro. Y entonces diríamos: oye, incluso les estaría de acuerdo en subirles el sueldo, pero ahora se lo tendrían que bajar todos. Bueno, ahora mismo, y con todo lo que hemos visto, ¿no? En qué se lo gastan también, todo lo que hacen. Vamos, es que realmente es lo que tú comentabas, Antonio. Es decir, si no empezamos desde nosotros mismos, va a ser imposible que cambiemos esto, porque luego tú ves que aflora algún partido que trae buenas intenciones, que promete y promete, pero parece que cuando llegan ahí, si es demasiado disruptivo, se le empiezan a comprar, ¿no? Porque luego es el discurso que mucha gente te dice: bueno, pero es que si tú llegaras al poder o llegaras a una alcaldía o a política, pues seguramente también querrías colocar a tus familiares, querrías colocar a tal, querías, digamos,
organizar tu vida y luego lo que se suele decir, ¿no? Y los demás que se espabilen. Son aforismos míos, pero hace unos meses presenté una antología de pensamientos ajenos, que es 1000 citas que invitan a pensar, que están en la misma colección de Urano. Bien, allí recojo una frase de Lord Acton, que dice: el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Ese es el gran problema. Por eso el pueblo nunca manda, porque cuando el pueblo llega al poder ya no es pueblo, es poder. Y el poder cree que tiene derechos superiores al pueblo al que representa. Lo vemos constantemente con comportamientos totalmente autoritarios, o sea, de no someterse ni siquiera a su propio programa electoral y hacer cosas porque ellos creen, de acuerdo con su filosofía o su ideología, que es lo que debe hacerse, pero sin consensuar, sin preguntar, sin demandar la participación. En definitiva, sinceramente, nos falta educación política y nos falta madurez personal, pero curiosamente, a quien más les falta madurez personal es a los políticos, que para ser políticos se han neurotizado. Parece que sea un hándicap, ¿no? Pues es una paradoja. Para ser político. Es una paradoja. Entonces, claro, si tú dices que el poder corrompe, tenemos que tener una muy buena base para que estas personas que estén al frente de un país, claro, tengan unos valores deberían para no dejarse... ser personas maduras. Y la madurez se alcanza haciéndolo bien a los 50 años de edad. Es más, yo creo que un político no debería entrar en política con menos de 50 años y después de tener una carrera que le acredite como competente en su ámbito de competencias. Y a partir de ahí es cuando se puede poner al servicio del pueblo, no servirse del pueblo. El problema es que tú escalas en un partido y tú empiezas a hacer la pelota a tus dirigentes inmediatos y como les caes bien o les sirves, vas subiendo, y llega un momento en que entonces tú les traicionas a ellos y te pones en su lugar. Esta es la dinámica de la selección natural que se produce en los partidos políticos. Claro, la cosa también que has comentado importante, Antonio, que cada persona esté formada en las competencias que representa, porque es que tener una ministra de Sanidad, por ejemplo, que no ha estudiado medicina o como cualquier otra institución que represente, es que parece un chiste, parece una broma, sinceramente. Sí, ellos dicen que para ser gestor no se necesita ser especialista. Es cierto, si fueran buenos gestores y lo que tuvieran fuera una gran madurez. Y un buen equipo también. Porque claro, nadie sabe tanto como todos juntos. Pero entonces yo lo que he de hacer es, si no soy médico, es escuchar a mis asesores, saber lo que hacen los otros ministros de sanidad, saber qué países van mejor en sanidad y aplicar mi madurez y mi inteligencia. Y la pregunta es que la mayoría de políticos ni son suficientemente inteligentes ni son suficientemente maduros. Mira, un día, aunque nos estemos desviando teóricamente o parcialmente, porque una parte del libro, una cuarta parte, está dedicada a nuestra sociedad, a la política y los políticos. Un día en un debate en una emisora de radio, un dirigente de un partido político, no diré el nombre, me dijo, bueno, cuando yo hacía esta reflexión sobre cómo deberían ser los políticos, y él me dijo, es que los políticos no somos más que un reflejo de la sociedad. Y yo le contesté, es verdad, tienes razón, sois un reflejo de la sociedad. Y él se puso contento porque le daba la razón. Pero entonces hice la siguiente reflexión. Y dije, la pregunta es si tenéis que ser un reflejo o tenéis que ser un espejo. ¿Tenéis que ser como la sociedad o deberíais ser la mejor parte de la sociedad para que nosotros quisiéramos ser como vosotros? Y entonces se cayó. Ese es el tema. Los políticos no pueden ser un reflejo, han de ser un espejo en el que nos queramos mirar.
han de ser los mejores. Igual que al Barcelona y al Real Madrid llegan los mejores jugadores, porque ahí sí que tenemos un baremo. Si tú no sabes jugar a fútbol, por mucha influencia que tengas, no vas a jugar. No vas a jugar, pero si tú no tienes ni idea de política y tienes mucha influencia, tú vas a jugar en política. Conclusión positiva, la cosa está tan mal que algo podremos hacer para que mejore. Está claro. No, yo aquí además somos optimistas. Exacto. Y yo soy optimista, eso siempre está claro, porque Está al final, la para que las cosas cambien, tenemos que tocar fondo, pues también sí, es importante. Y es más, en el libro digo que los buenos políticos no se sientan aludidos y que los malos lo tomen como una crítica constructiva. Que dejen la política o que queden en paz con su conciencia y empiecen a ser buenas personas, porque solo las buenas personas podrán ser buenos políticos. Ya para ir terminando, Antonio, y viene un poco también en conexión a lo que estamos hablando, otra de las frases que hay en tu libro nos habla de quien no se aparta del buen camino nunca podrá perderse por los malos. Ese es el tema. Ahí está. Decía mi abuela, quien mal anda, mal acaba. Claro, las compañías, claro, eso los terapeutas que nos dedicamos a modificar comportamientos autodestructivos, lo primero que recomendamos es, lógicamente, deslocalizarte del ambiente en el que tú estás teniendo el peligro de seguir drogándote o de seguir emborrachándote. Claro. Y si quieres dejar de ser prostituta, lo mejor que puedes hacer es dejar la casa de prostitución. Y si eres delincuente, apartarte del grupo de delincuentes. Y si eres alcohólico, apartarte del grupo de alcohólicos. Y aparte de descontextualizarte de lo malo, empezar a hacer cosas buenas. Terapia, autoconocimiento, autorreflexión. Y tener presente que el veneno está en la dosis, como dice Paracelso, y que cada uno puede ser el mejor maestro de sí mismo. En el fondo, mis mejores pensamientos es, sinceramente, una invitación a que cada uno de nosotros se dé cuenta que está por debajo de sus posibilidades. Todos podemos mejorar en algo. Y aquí hay pautas, consignas y, digamos, invitaciones a que tú confíes en la mejor parte de ti, incluso descubras cuál es tu mejor parte. Las personas me preguntan, bueno, ¿y cómo nos mejoramos? Muy sencillo, con la autocrítica y la reflexión. ¿Cómo soy yo? ¿Qué me gusta de mí? Voy a desarrollarlo. ¿Qué no me gusta de mí? Voy a moderarlo. Claro. Es que es así, un diálogo interno entre mi niño, mi padre y mi adulto. Mi niño quiere hacer lo que le da la gana. Mi padre me dice que hay unos límites y mi adulto ha de decidir que vivir es armonizar el placer suficiente que necesita el niño con el deber necesario que nos marca el padre. Es más, las personas maduras, cuando tienen una disyuntiva entre el placer y el deber, se inclinan por el deber, porque eso es bueno para los demás. Y cuando descubramos que automejorarnos puede ser un placer, entonces es cuando mejorará la sociedad. Porque el placer casi nunca está asociado al mejoramiento. Porque el placer es dejarse llevar por el hedonismo, por la satisfacción, por lo primario. Pero el deber es educarnos a nosotros mismos. Mira, uno de los aforismos, que además los pongo en las redes sociales, en uno de ellos digo que la libertad es la capacidad de prohibirnos las cosas nosotros mismos. Eso es la libertad. Si yo me prohíbo las cosas, soy libre, porque puedo decir sí o no. Si yo no me prohíbo nada, yo no soy libre, soy esclavo del principio de placer. Si me lo prohíbo todo, no soy libre, soy esclavo de las convenciones, de la represión, de la ley, ¿no? Placer suficiente con deber necesario. Eso me hace libre y me hace maduro, y todos tenemos esa capacidad de diálogo interno entre lo que me gusta y lo que me conviene. Y yo me he de prohibir lo que me gusta, pero no me conviene. Y he de hacer que me guste lo que me conviene. Evidentemente, eso no quiere decir
que no podamos encontrar un equilibrio. Por ejemplo, ¿nos convendría que nos gustara el trabajo? Sí. Es importante. ¿Nos convendría que ese trabajo tuviera una repercusión social positiva? También. ¿Nos convendría que nos gustara nuestra pareja? Evidentemente. ¿Nos convendría que nos conviniera? Evidentemente. Eso sería elegir desde la madurez. Elegir personas y trabajos que nos gustaran y nos convinieran, que nuestro niño estuviera satisfecho y nuestro padre estuviera orgulloso, pues entonces nuestro adulto se sentiría plenamente satisfecho de su realidad personal. Y desde esa coherencia y congruencia podremos también hacer esos cambios, ¿no?, que necesita esta humanidad, claro, y cambiar todo ese paradigma también político que claro, porque hablando. Si tú eres maduro, favoreces un diálogo constructivo. Y lo mejor que podemos hacer para ayudar al prójimo es madurar nosotros. Porque entonces creamos relaciones constructivas, utilizamos la comprensión empática, ejemplificamos. Y entonces tú, si ves que yo hago cosas que son buenas y tú todavía no te has autodisciplinado para hacerlas, dices, ostras, este tío lo ha hecho, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Motivas. Esa es la cuestión. Mis mejores pensamientos, aforismos y reflexiones, por Antonio Bolinches. Mañana lo presentará en Madrid. Antonio, ¿dónde podemos encontrar Por el suerte libro? Está en todos los sitios. En todos los Mañana sitios, en Amazon también. Sí. Por suerte todos mis libros, no sino desde que escribí el primero, se siguen vendiendo. Por eso siempre he de agradecer, por un lado, a los lectores, su fidelidad, y por otra, a los medios de comunicación, como vosotros, que siempre habéis defendido mi obra. Si todos nos ayudamos a todos, todos estaremos mejor. Y nosotros, Antonio, por tenerte aquí de nuevo en Alex Comunica, siempre es un placer escucharte y aprender de ti. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Antonio.